Todo lo que siempre has querido. Lo peor que puede pasar. La mayoría de personas se pasa la vida intentando hacer realidad los deseos más profundos de su corazón. ¿Acaso la vida no consiste en esto, en la búsqueda de la felicidad? Nunca dejamos de buscar maneras de adquirir las cosas que necesitamos y estamos dispuestos a sacrificar mucho para conseguirlas. Nunca imaginamos que obtener los anhelos más profundos de nuestro corazón pueda ser lo peor que nos puede pasar en esta vida. En cierta ocasión, mi esposa y yo conocimos a una mujer soltera, Ana, que quería desesperadamente tener hijos. Al final se casó y, contrariamente a las expectativas de sus médicos, dada la edad de la madre, pudo dar a luz 2 niños sanos. Pero sus sueños no se hicieron realidad. Su impulso abrumador de dar a sus hijos una vida perfecta impidió que pudiera disfrutar de ellos. Su sobreprotección, sus temores y sus ansiedades, así como su necesidad de controlar hasta el último detalle de la vida de sus hijos, hizo que su familia padeciera las consecuencias. El hijo mayor de Ana tenía un rendimiento muy bajo en la escuela y evidenciaba síntomas de graves problemas emocionales. El hijo menor estaba dominado por la ira. Es muy probable que el impulso que siente Ana de ofrecer a sus hijos una vida maravillosa sea en realidad lo que acabe arruinándosela. Es posible que obtener el deseo de su corazón haya sido lo peor que le haya pasado en esta vida. A finales de la década de 1980, Cynthia escribió: en el mismo instante en que una persona se convierte en una celebridad, se transforma en un monstruo. Y después dio los nombres de 3 famosísimas estrellas de Hollywood a las que había conocido antes de que se hicieran famosas. En aquella época eran seres humanos realmente agradables, pero ahora se han vuelto semidioses y su ira es implacable. Luego añadió que, bajo la presión de la fama y de la celebridad, todas las lacras y las miserias del carácter de una persona duplican su virulencia. Puede que sienta curiosidad por saber quiénes fueron esas estrellas de los años 80, pero no hace falta que lo sepa. Justo ahora mismo existen muchos nombres en negrita que siguen la misma pauta en su vida. Como vemos en las primeras planas de los diarios, los nombres cambian, pero el patrón es el mismo. La inevitabilidad de la idolatría. ¿Cómo es posible que tan a menudo obtener los deseos de nuestro corazón sea catastrófico? En el libro de Romanos, el apóstol Pablo escribió que una de las peores cosas que Dios puede hacerle a una persona es entregarla a los deseos de su corazón. Romanos 1:24. Porque, ¿por qué el máximo castigo imaginable consiste en permitir que alguien alcance el sueño que más ansía? Se debe a que nuestros corazones convierten en ídolos esos deseos. En este mismo capítulo, Pablo resumió la historia de la raza humana en una sola frase: honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Romanos 1:25. Todo ser humano debe vivir por algo. Siempre tiene que haber algo que capture nuestra imaginación, la lealtad más fundamental de nuestros corazones y nuestras esperanzas. Pero, como nos dice la Biblia, sin la intervención del Espíritu Santo, ese objeto nunca será el propio Dios. Si esperamos que alguna cosa creada nos dé el sentido, la esperanza y la felicidad que solo puede darnos Dios, al final nos conseguirá hacerlo y nos romperá el corazón. Aquella mujer, Ana, que estaba arruinando las vidas de su familia, no es que amara demasiado a sus hijos, sino que más bien amaba a Dios demasiado poco en relación a ellos. Como resultado, sus hijos dioses
se vieron aplastados por el paso de las expectativas de su madre. Dos filósofos judíos que conocían a fondo las escrituras llegaron a esta conclusión. El principio central de la Biblia es el rechazo de la idolatría. La Biblia, por lo tanto, está repleta de una historia tras otra que habla de las innumerables formas y los efectos devastadores de la adoración a los ídolos. Todos dioses, todo dios falso que pueda elegir un corazón, sea el amor, el dinero, el éxito o el poder, tiene un relato bíblico poderoso que explica cómo ese tipo concreto de idolatría afecta a nuestras vidas. Uno de los personajes centrales de la Biblia es Abraham. Como la mayoría de los hombres de la antigüedad, deseaba un hijo que pudiera llevar su nombre. Sin embargo, en el caso de Abraham, aquel deseo se había convertido en el más profundo de su corazón. Por último, más allá de toda esperanza, Dios le dio un hijo. Ahora disponía de todo lo que deseaba. Entonces, Dios le pidió que renunciara a él. El llamamiento de Abraham. Según la Biblia, Dios acudió a Abraham y le hizo una promesa impresionante. Si Abraham le obedecía fielmente, Dios bendecería a todas las naciones de la tierra por medio de él y de sus descendientes. No obstante, para que sucediera esto, Abraham tenía que irse. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12 del 1 al 3. Dios llamó a Abraham a que dejase atrás todo lo que conocía, sus amigos, buena parte de su familia y lo que según él le ofrecía seguridad, prosperidad y paz, y se marchara a lo desconocido sin tener idea de su destino. Dios le pidió que, por amor a él, abandonase casi todas las esperanzas y las cosas mundanales que desea el corazón de un ser humano. Y Abraham lo hizo. Fue llamado a marcharse y se fue, sin saber a dónde iba. Hechos 11:8. Sin embargo, mientras que el llamado de Dios le exigió que abandonara todas sus esperanzas, también le dio una nueva. La profecía decía que las naciones de la tierra serían benditas por medio de su familia, tu descendencia. Génesis 12:7. Eso suponía que tendría hijos. Sara, la esposa de Abraham, no había podido concebirlos. Hablando en términos biológicos, tener hijos parecía una meta imposible, pero Dios prometió que Abraham tendría un hijo. Sin embargo, a medida que pasaban los años, la promesa divina cada vez costaba más de creer. Por fin, cuando Abraham tuvo más de 100 años y Sara más de 90, Génesis 17:17 y 21:5, ella dio a luz a un hijo, Isaac. Era evidente que se trató de una intervención divina, de modo que el nombre de Isaac significa risa, una referencia tanto a la alegría de sus padres como a su dificultad para creer que Dios les daría aquello que les había prometido. Los años de espera atribulada habían pasado factura. ¿Cómo puede atestiguar cualquier pareja que tenga problemas de infertilidad? Aquellas demoras casi inacapables refinaron la fe de Abraham, un proceso tremendamente importante. No obstante, los años de infertilidad también tuvieron otro efecto. Nadie había deseado un hijo más que Abraham. Había renunciado a todo lo demás para esperar su llegada. Cuando naciera su hijo, sentía él, su comunidad vería por fin que no había sido un necio al renunciar a todo para confiar en la palabra de Dios. Entonces dispondría ya de un heredero, un hijo a su semejanza, algo que deseaban todos los patriarcas de Oriente Medio. Había aguardado, se había sacrificado y por fin su esposa había tenido un hijo, y era un varón. Pero ahora la pregunta era, ¿había estado esperando y sacrificándose por Dios o por el muchacho? ¿Dios era algo más que un medio para alcanzar su fin? ¿A quién había entregado de verdad a Abraham su corazón? Abraham tenía la paz, la humildad, el coraje y la firmeza inconmovible de aquello que confía
en Dios antes que en sus circunstancias, en la opinión pública o en su propia competencia. Había aprendido a confiar solo en Dios, a amar a Dios por sí mismo y no solamente por lo que podía obtener de Él. No, todavía no. El segundo llamamiento de Abraham. Cuando nuestra amiga Ana, aquella mujer que había anhelado tener hijos, se quedó por fin embarazada, pensó que a partir de entonces vivirían felices para siempre. Lamentablemente, eso no sucedió, como no suele pasar. Muchas parejas que desean hijos creen que tenerlos resolverá todos sus problemas, pero nunca es así. Los lectores de Génesis 12:21 podrían pensar de igual manera que el nacimiento de Isaac sería el punto culminante y el último capítulo de la vida de Abraham. Su fe había triunfado. Ahora podía morir feliz, habiendo cumplido el llamado de Dios para él de dejar su tierra natal y esperar que le naciese un hijo. Pero entonces, para sorpresa nuestra, Abraham recibió otro llamado de Dios, y no podía haber sido nada más demoledor. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22:2. Aquella fue la prueba definitiva. Ahora Isaac era todo para Abraham, como deja claro el llamado divino. No se refiere al muchacho diciendo Isaac, sino tu hijo, tu único a quien amas. El afecto de Abraham se había convertido en adoración. Anteriormente, el sentido de la vida de Abraham había dependido de la palabra de Dios. Ahora iba dependiendo cada vez del amor y el bienestar de Isaac. El centro de la vida de Abraham se estaba desplazando. Dios no decía que no se puede amar a los hijos, sino que no debemos convertir a un ser querido en un Dios falso. Si alguien coloca a un hijo o hija en el lugar del Dios verdadero, crea un amor idólatra que asfixiará a los hijos y destruirá la relación con ellos. El mandamiento espantoso. Muchos lectores, con el paso de los años, han manifestado objeciones comprensibles a este relato. Han interpretado que su moraleja dice que hacer cosas crueles y violentas está bien siempre que uno crea que se trata de la voluntad de Dios. Nadie ha hablado más claramente sobre este tema que Søren Kierkegaard, cuyo libro Temor y Temblor se basa en el relato de Abraham e Isaac. Kierkegaard llega a la conclusión última de que la fe es irracional y absurda. Abraham pensó que aquella orden no tenía ningún sentido y contradecía todo lo que Dios le había dicho antes, pero sin embargo la cumplió. ¿Seguro que ese mandamiento fue totalmente irracional para Abraham? La interpretación que hace Kierkegaard de la historia no toma en consideración el significado del primogénito dentro del pensamiento y el simbolismo judío. John Levenson, erudito judío que enseña en Harvard, ha escrito The Death and Resurrection of the Beloved Son, la muerte y la resurrección del Hijo amado. En esta obra nos recuerda que las culturas de la antigüedad no eran tan individualistas como las nuestras. Las esperanzas y los sueños de las personas nunca se centraban en su éxito, su prosperidad o su prominencia personales. Dado que todo formaba parte de una familia y nadie vivía de espaldas a ella, todos intentaban alcanzar aquellas cosas para el clan al completo. También debemos recordar la antigua ley de la primogenitura. El hijo mayor se quedaba con la mayor parte de la herencia y de la riqueza, de modo que la familia no perdiese el lugar que ocupaba en la sociedad. En una cultura individualista como la nuestra, la identidad y el valor que tiene un individuo suelen estar en función de sus capacidades y sus éxitos. Pero en la antigüedad, todas las esperanzas y los sueños de un hombre y de su familia descansaban sobre el hijo primogénito. La orden de sacrificar al primogénito sería como si un cirujano renunciara a la utilización de sus manos o un artista visual perdiera el uso de sus ojos.
Levenson sostiene que solamente podemos entender el mandamiento de Dios a Abraham si lo vemos según este trasfondo cultural. La Biblia afirma repetidamente que debido al pecado de los israelitas, las vidas de sus primogénitos estaban condenadas automáticamente, aunque podrían ser redimidos por medio de los sacrificios regulares. Éxodo 22:29, Éxodo 34:20. Del servicio en el tabernáculo entre los levitas, o del pago de un rescate al tabernáculo y a los sacerdotes. Cuando Dios trajo el juicio sobre Egipto por esclavizar a los israelitas, su castigo definitivo fue arrebatar las vidas de sus primogénitos. Las vidas de estos estaban condenadas debido a los pecados de las familias y la nación. ¿Por qué? El hijo primogénito era la familia. Por lo tanto, cuando Dios dijo a los israelitas que la vida del primogénito le pertenecía a menos que se pagase un rescate, decía, de la forma más vívida posible en aquellas culturas, que cualquier familia de este mundo tenía una deuda pendiente con la justicia eterna, la deuda del pecado. Todo esto es esencial para interpretar la orden que Dios dio a Abraham. Si Abraham hubiera escuchado una voz parecida a la de Dios que le dijera, levántate y mata a Sara, seguramente no lo habría hecho. Habría pensado, con razón, que era una alucinación, porque Dios no le iba a pedir que hiciera algo que contradecía claramente todo lo que había dicho sobre la justicia. Pero cuando Dios afirmó que lo que debía entregar era la vida de su único hijo, para él esa no fue una petición irracional ni contradictoria. Fijémonos que Dios no le pedía que entrase en la tienda de Isaac y lo matara. Le pidió que hiciera de él un sacrificio en el altar. Reclamaba el pago de la deuda de Abraham. Su hijo moriría por los pecados de la familia. El camino a las montañas. Aunque la orden de Dios era comprensible, eso no hacía que fuera menos espantosa. Abraham se enfrentaba con un problema último. Dios es santo. Nuestro pecado significa que la vida de Isaac está condenada. Sin embargo, Dios también es un Dios de gracia. Ha dicho que quiere bendecir al mundo por medio de Isaac. ¿Cómo es posible que Dios sea santo y justo y aún así cumpla en su gracia su promesa de salvación? Abraham no lo sabía, pero fue. Actuó como lo hizo otro personaje del Antiguo Testamento, Job, a quien se le enviaron numerosas aflicciones sin explicarle el porqué. Sin embargo, Job, dice el Señor, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job 23:10. ¿Cómo se obligó a Abraham a subir a las montañas obedeciendo al llamado de Dios? La magnífica narrativa hebrea nos ofrece indicios emocionantes. Abraham dijo a sus siervos que volveremos a vosotros. Génesis 22:5. Es improbable que tuviese una idea precisa de lo que haría Dios, pero Abraham no subió al monte diciendo, puedo hacerlo, lleno de fuerza de voluntad y confiado en sí mismo. Más bien ascendió diciendo, Dios lo hará, pero no sé cómo. ¿Qué haría Dios? De alguna manera, Dios cancelaría la deuda de los primogénitos, manteniendo al mismo tiempo la promesa de la gracia. Abraham no se limitaba a ejercer una fe ciega. No estaba diciendo, esto es una locura, es un asesinato, pero a pesar de todo lo haré. En lugar de eso decía, sé que Dios es tan santo como misericordioso. No sé cómo podrá hacer ambas cosas, pero sé que lo hará. Si no hubiera creído que estaba en deuda con un Dios santo, habría estado demasiado furioso como para subir al monte. Pero si no hubiera creído también que Dios era un Dios de gracia, se habría sentido demasiado abatido y desesperanzado como para subir. Se hubiera tumbado a esperar la muerte. Pero como sabía que Dios era tanto santo como amoroso, pudo poner un pie delante del otro para subir a aquel monte. Por fin Abraham y su hijo vieron el lugar destinado al sacrificio. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Génesis 22, del 9 al 10. Pero en aquel mismo instante, la voz de Dios descendió hasta él desde los cielos.
Abraham, Abraham. Heme aquí, respondió desde el precipicio. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, versículo 12, y en aquel momento Abraham vio un carnero atrapado por los cuernos en un arbusto. Abraham desató a Isaac y sacrificó al animal en lugar de su hijo. El peligro de las mejores cosas de este mundo. ¿Cuál es la enseñanza de todo este episodio? Son dos cosas, una de las cuales es probable que Abraham viera con claridad y otra que seguramente le costaba bastante comprender. Lo que Abraham entendió muy bien fue que aquella prueba tenía que ver con el amor supremo a Dios. Al final, el Señor le dijo, ahora sé que temes a Dios. En la Biblia, esto no se refiere tanto a tener miedo de Dios, sino a entregarse de todo corazón a Él. Por ejemplo, en Salmos 134 vemos que el temor de Dios aumenta gracias a la experiencia de la gracia y el perdón divino. Lo que describe es un asombro amante y alegre frente a la grandeza de Dios. El Señor dice, ahora sé que me amas más que a cualquier otra cosa en este mundo. Esto es lo que significa el temor de Dios. Ello no significa que Dios intentase averiguar si Abraham le amaba. El Dios omnisciente conoce todos los estados del corazón. Más bien, Dios hacía pasar a Abraham por el honor de la prueba, de modo que su amor por Dios pudiera manifestarse al final como el oro fino. No es difícil entender por qué Dios usó a Isaac como medio para alcanzar ese fin. Si Dios no hubiera intervenido, sin duda Abraham habría acabado amando a su hijo más que a cualquier otra cosa en la vida, si es que no lo había hecho ya. Eso hubiera constituido idolatría, y toda idolatría es destructiva. Desde este punto de vista vemos que el trato extremadamente crudo que Dios dispensó a Abraham fue en realidad misericordioso. Isaac supuso un don maravilloso para Abraham, pero entrañó un peligro para su padre hasta que éste estuvo dispuesto a poner a Dios en primer lugar. Mientras Abraham no tuviera que elegir entre su hijo y la obediencia a Dios, no podría darse cuenta de que su amor empezaba a ser idólatra. De forma parecida, quizá no nos apercibamos de lo idolátrico que se ha vuelto nuestro trabajo profesional, hasta que nos encontremos en una circunstancia en la que decir la verdad o actuar con integridad supondría un golpe contundente a nuestras posibilidades de ascender. Si no estamos dispuestos a perjudicar nuestra carrera para hacer la voluntad de Dios, nuestro trabajo se convertirá en un Dios fraudulento. ¿Cómo hubiera podido Ana, la mujer a la que conocimos antes en este capítulo, dar a Dios lo que éste pidió a Abraham? Los consejeros le dirían que tiene que dejar de meter a sus hijos en actividades y proyectos para los que no tienen aptitudes. Ha de dejar de castigarlos emocionalmente cuando sacan malas notas. Debe darles la libertad de fracasar. Todo esto es cierto, pero hay un tema subyacente que es necesario tener en cuenta. Ana tiene que poder decir en su corazón, mi deseo de tener hijos perfectos y felices es egoísta. Se centra en mi necesidad de sentirme digna y valiosa. Si realmente conociera el amor de Dios, podría aceptar a unos niños imperfectos y no los agobiaría tanto. Si el amor de Dios significase para mí más que mis hijos, podría amarlos menos egocéntricamente y con mayor sinceridad. Ana tiene que poner a sus Isaacs en el altar y dar a Dios el lugar central en su vida. Su control excesivo sobre sus hijos no solo manifestaba la renuncia a permitir que Dios fuera Dios en su propia vida, sino también en las de ellos. Ana no podía imaginar que Dios pudiera tener un plan para las vidas de sus hijos que fuera más sabio que el que ella había trazado. Había planificado una vida perfecta, sin errores ni decepciones. Pero este plan de vida es más imperfecto que la ruta llena de baches que Dios ha trazado inevitablemente para nosotros. Las personas que nunca han sufrido en esta vida sienten menos empatía por otras. Conocen poco sus propios errores y limitaciones. No saben resistir frente a las tribulaciones y tienen expectativas irreales para esta vida.
tal y como nos dice el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Aquel a quien Dios ama pasará por dificultades. Hechos 12 del 1 al 8. El éxito y el amor de los hijos de Ana han sido más importantes para la imagen que ella tiene de sí misma que la gloria y el amor de Dios. Aunque cree en Dios con su mente, la satisfacción más profunda de su corazón la encuentra cuando uno de sus hijos le dice: «Ay, mamá, te lo debo todo a ti». Lo trágico es que es posible que nunca escuche las palabras que más desea, porque su necesidad desordenada de la aprobación de sus hijos aleja a las personas a las que más ama. Debe estar dispuesta a poner primero a Dios, a confiar a Dios a sus hijos al permitirles fracasar y a encontrar la paz en el amor y en la voluntad divina. Debe subir con Abraham a las montañas. Abraham hizo ese viaje y solo después de realizado pudo amar a Isaac, correcta y sabiamente. Si Isaac se hubiera convertido en la principal esperanza y alegría de la vida de Abraham, su padre le habría disciplinado demasiado, porque necesitaría que su hijo fuera perfecto, o demasiado poco, porque no soportaría la contrariedad de su hijo, o ambas cosas. Le habría consentido mucho, pero al mismo tiempo se habría mostrado furioso y cruel, quizá incluso violento, cuando su hijo le decepcionara. ¿Por qué? Porque los ídolos esclavizan. El amor y el éxito de Isaac se habrían convertido en las únicas identidades y alegría de Abraham. Se hubiera puesto desmedidamente furioso, ansioso y deprimido si Isaac alguna vez no le obedecía o amaba. Y eso habría pasado, dado que ningún hijo puede llevar la carga total de la perfección. Las expectativas de Abraham habrían alejado de él a Isaac o desvirtuado y desfigurado su espíritu. Por consiguiente, el trayecto espantoso de Abraham al monte fue la última etapa de un largo viaje en el que Dios le transformaba de hombre corriente a uno de los personajes más destacados de la historia. Las tres grandes religiones monoteístas modernas, que son el judaísmo, el islam y el cristianismo, nombran a Abraham como su fundador. Más de la mitad de los seres humanos le consideran su padre espiritual. Eso no habría sucedido si Dios no hubiese destruido el ídolo que Abraham llevaba en su corazón. El sustituto. Este incidente famoso también apuntaba a algo que Abraham no podía ver, al menos no verlo demasiado bien en su época. ¿Por qué había salvado Isaac? ¿Por qué se había salvado Isaac? Los pecados de Abraham y de su familia seguían allí. ¿Cómo podía pasarlos por alto un Dios santo y justo? Bueno, se ofreció un sustituto, un carnero, pero ¿fue la sangre del carnero la que canceló la deuda del primogénito? No. Muchos años después, en aquellas mismas montañas, otro primogénito fue sujeto a un madero para morir. Pero allí, en el monte Calvario, cuando el Hijo amado de Dios exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», no hubo ninguna voz del cielo que anunciara liberación. En lugar de eso, Dios Padre pagó el precio en silencio. ¿Por qué? El verdadero sustituto del Hijo de Abraham fue el unigénito de Dios, Jesús, que murió en pago por nuestros pecados, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pablo comprendió el verdadero sentido de la historia de Isaac cuando aplicó deliberadamente a Jesús el lenguaje propio de aquel episodio, el que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8:32. Por lo tanto, aquí tenemos la respuesta práctica a nuestras idolatrías, a los Isaacs de nuestras vidas, que desde el punto de vista espiritual no conviene tener ni conservar. Hemos de entregarlas, hemos de encontrar la manera de evitar que se nos aferren con demasiada fuerza, de esclavizarnos a ellas. Nunca lo haremos mientras pronunciemos palabras abstractas sobre lo grande que es Dios. Hemos de saber y estar seguros de que Dios nos ama, nos valora tanto y se complace hasta tal punto en nosotros que podemos descansar en Él
nuestros corazones para hallar nuestro valor y nuestra seguridad y superar cualquier incidente que suceda en la vida. Pero, ¿cómo? Dios vio el sacrificio de Abraham y dijo: Ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Pero ¿cuánto más podemos contemplar su sacrificio en la cruz y decir a Dios: Ahora conocemos que nos amas, porque no nos has negado a tu hijo único, tu amado? Cuando nuestras mentes entienden la magnitud de lo que Él hizo, al final podemos descansar nuestros corazones en Dios y no en cualquier otra cosa. Jesús es el único que hace que esta historia tenga sentido. La única manera de que Dios pueda ser justo, exigiendo el pago de nuestra deuda por el pecado, y el que justifica, ofreciendo salvación y gracia, radica en que muchos años después otro padre subió al monte, llamado Calvario, con su primogénito, y lo ofreció allí por todos nosotros. Usted nunca será tan grande, tan confiado en Dios, tan valiente como lo fue Abraham, por el mero hecho de intentarlo con ganas, sino únicamente al creer en el Salvador a quien señala este suceso. Solo si Jesús vivió y murió por nosotros podemos tener de inmediato un Dios de amor y santidad infinito. Entonces puede estar absolutamente convencido de que le ama. Tu camino al monte. Piense en las muchas decepciones y problemas que nos acosan. Échele un vistazo más de cerca y se dará cuenta de que los más poderosos de ellos tienen que ver con nuestros propios Isaacs. En nuestras vidas siempre hay cosas en las que invertimos para obtener cierto grado de alegría y de plenitud que solo puede darnos Dios. Los momentos más dolorosos de nuestras vidas son aquellos en los que nuestros Isaacs, nuestros ídolos, corren peligro o alguien nos las quita. Cuando sucede esto, podemos reaccionar de dos maneras. Podemos decantarnos por la amargura y el desespero. Nos creeremos con derecho a revolcarnos en esos sentimientos diciendo: llevo toda la vida trabajando para llegar a este punto de mi carrera y ahora ha desaparecido todo. O me he pasado la vida trabajando como un esclavo para ofrecerle una buena vida a esa mujer y así me lo paga. Podemos sentirnos con libertad para mentir, engañar, vengarnos o renunciar a nuestros principios para aliviar nuestra angustia. O podemos limitarnos a vivir en la melancolía permanentemente. La otra manera de reaccionar es la de Abraham, dar un paseo monte arriba. Podría decir: veo que me llamas a vivir mi vida sin algo de lo que yo pensaba que no podría prescindir, pero si te tengo, poseo la única riqueza, salud, amor, honor y seguridad que realmente necesito y que nunca perderé. Como muchos han aprendido y más tarde enseñado, hasta que lo único que usted tenga sea Jesús, no se dará cuenta de que Él es todo lo que necesita. Muchos de estos dioses falsos, por no decir la mayoría, pueden quedarse en nuestras vidas una vez los hayamos degradado a un puesto inferior a Dios. Entonces no nos dominarán ni asediarán con ansiedad, orgullo, ira y agobio. A pesar de todo, no debemos cometer el error de pensar que esto significa que lo único que debemos hacer es estar dispuestos a separarnos de nuestros ídolos, en lugar de abandonarlos por completo. Si Abraham hubiera subido a la montaña pensando: lo único que tengo que hacer es poner a Isaac sobre el altar, pero sin sacrificarlo de verdad, no habría superado la prueba. Para que un elemento presente en nuestras vidas para que un elemento presente en nuestras vidas sea seguro, tiene que haber dejado de ser un ídolo. Esto solo puede suceder cuando estamos realmente dispuestos a vivir sin ello. Cuando decimos desde el corazón: como tengo a Dios, puedo vivir sin ti. A veces parece que Dios nos mata cuando en realidad nos está salvando. En este caso estaba transformando a Abraham en un gran hombre, pero aparentemente daba la sensación de que Dios era cruel. Seguir a Dios en semejantes circunstancias parece ser un tipo de fe ciega, pero en realidad es una fe vigorosa y agradecida. La Biblia está llena de relatos sobre personajes como José, Moisés y David, que hablan de momentos en los que Dios pareció abandonarles, aunque más adelante se reveló que lo que hizo fue destruir los ídolos perniciosos de sus vidas, algo que solamente se podía hacer si ellos pasaban por aquella experiencia difícil. Igual que Abraham,
Jesús luchó intensamente con el llamado de Dios. En el huerto de Getsemaní preguntó al Padre si no había ninguna otra alternativa, pero al final subió obediente al Calvario y a la cruz. No podemos saber todos los motivos por los que nuestro Padre permite que nos pasen cosas malas, pero como hizo Jesús, podemos confiar en Él en esos momentos difíciles. Cuando le contemplemos y nos regocijemos en lo que hizo por nosotros, tendremos la alegría y la esperanza necesaria, además de vernos libres de los dioses falsos, para seguir el llamado de Dios cuando las circunstancias parecen tan oscuras como difíciles.